Bienvenidos, hermanos y hermanas, todos los que con mucho deseo escuchan estos mensajes de la palabra de Dios, que son enseñanzas y que en la actualidad estamos todavía prolongando el sentimiento receptivo de la Semana Santa, que en las personas ocurre, y continuamos predicándole acerca de las 7 palabras que Jesús dijo desde la cruz, allá clavado en un lugar de una montaña pequeña llamada Gólgota. Antes de iniciar ahora a lo que nos corresponde como la 6ª palabra, yo quiero leer para ustedes, hermanos, lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6. Dice de esta manera: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pues qué hermosas palabras, qué hermosa escritura que hallamos, hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, del versículo 6 al versículo 11. Y gracias a Dios, porque confío en nuestro eterno Salvador, que esa palabra leída pero entendida quede también albergada en vuestros corazones. Muy bien, durante varias lecciones, varios videos que han llegado a ustedes, ya vimos la primera palabra de la cruz, que es una frase y que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es la que nuestro Señor Jesucristo le dirigió a aquel hombre que había sido parte de su vida un malhechor y que ahora, pagando su condena por los hechos que había cometido, se encontraba también clavado en la cruz. Este le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesucristo le contestó en lo que hoy tenemos como la segunda frase de Jesús, dicha de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pasamos ahora a la tercera palabra, que también es una tercera frase. Y esta le dijo el Señor Jesús a María y al discípulo Juan. Le dijo a la mujer cuando la tenía ahí bajo de ella, porque él estaba clavado en la cruz y la mujer estaba junto a la cruz con Juan, el discípulo. Le dijo el Señor Jesús a la mujer: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo las siguientes palabras: he ahí tu madre. Dice la palabra de Dios que desde aquel día el discípulo llamado Juan recibió a la
madre de Jesús llamada María, desde ese día en su casa. Luego pasamos a la cuarta frase, que es una frase que contiene una interpretación, porque está escrita en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. En Marcos está escrita en todo arameo y sonaría de la siguiente manera: Eloha, Eloha, lema sabachthani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien. Luego, nuestro video anterior fue el video Sed Tengo, e hicimos la aclaración que ya en esta ocasión es la primera frase o la primera que realmente es una sola palabra dicha por Jesús desde la cruz, porque la traducción de Reina Valera, donde dice Sed Tengo, corresponde a una palabra griega que conocemos como dipso, y que precisamente significa eso, sed tengo. Si nosotros sacamos una variante que sería dipsoa, entonces encontramos ahí un significado un poquito más alargado, que significaría estoy teniendo sed. Muy bien, pero tengo sed es la palabra que en la cruz dijo Jesucristo, y que el Evangelio lo tiene como tengo sed. Bueno, bienvenidos entonces, hermanos, a lo que será nuestra sexta palabra. Y sí, efectivamente, aquí, aunque la sexta palabra es consumado es, solamente es una palabra en griego. Entonces, sexta palabra para la Escuela Dominical Esdras de la Iglesia Nacional San Pablo, la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo, en el domicilio de Fiallo número 103, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Sexta palabra. Pero antes de iniciar, hermanos, vamos a decir esta oración y vamos a decirlo con plena convicción. Lucas capítulo 24, versículo 45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Ahora vamos a decirlo con plena certidumbre. Dios, abre mi corazón para estar atento al mensaje de tu palabra. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 14. Y nuestra tercera parte de la oración dice de la siguiente manera: Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra que tienes para mí en esta hora. Y que tu mensaje, tu palabra, me sea altamente provechosa. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 2. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tetelestai. Tetelestai es la palabra que significa consumado es. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Como les comenté, mis hermanos, aunque aquí Juan lo tiene en dos palabras, pero en el griego, y mi única fuente de consulta es el interlineal de Francisco Lacueva, que contiene la frase del texto en griego y luego la traducción en español. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai.
Es la palabra que ustedes pueden leer ahí, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, ¿cómo se usaba en los días de Jesucristo, en los días de Pablo, en los días de los 12 discípulos, ya incluyendo por supuesto a Matías en lugar de Judas que se ahorcó? ¿Cómo entendían las personas, el ciudadano común y corriente, tú y yo, si hubiéramos vivido en esa época, cómo entenderíamos la palabra tetelestai? Bueno, en los evangelios ya vimos que nos hicieron el favor de traducirla y nos dijeron que significa consumado es. Pero ¿en qué ámbitos de la sociedad, de las relaciones humanas, encontrábamos esta palabra? Pues miren ustedes, hermanos, afortunadamente era una palabra ampliamente conocida por casi todos los sectores del pueblo de Israel, de los judíos. ¿Por qué? Porque la encontramos en el ambiente mercantil, en el ramo de los negocios, en el ramo de las operaciones financieras, de altos estudios mercantiles, en la compraventa, no de autos, porque todavía no estaban, pero sí, por ejemplo, de camellos. ¿Qué les parece si en este momento nos imaginamos y hacemos la narración de una persona que compra un camello, nada más, un camello, y que lo compra, yo no sé en cuánto sería, pero vamos a ponerle 500 denarios. Le dice el comprador al vendedor: me gusta tu camello, veo que está en muy buenas condiciones y quiero comprarte, pero quiero que me des la oportunidad de pagártelo en 5 semanas. Cada semana te voy a ir dando 100 denarios. ¿Qué te parece? Bueno, el dueño del camello decía: me parece justo, me parece correcto, pero bueno, te lo voy a dejar que ya te lo lleves. Confío en tu palabra. Llévatelo. Llévatelo, pero déjame los primeros 100 denarios. Y entonces, pues este hombre dejaba los 100 denarios y miren, con la ventaja, ¿no?, de que ya podía llevarse el camello. Pero claro, firmaba una responsiva, firmaba un documento en el cual él se comprometía a pagar los 400 denarios restantes en 4 semanas. Por supuesto que en estos momentos también, al firmar ese documento, él se estaba comprometiendo en que con toda legalidad, si no cumplía con el pago, se le podría quitar el camello. Pero vamos a pensar en una negociación perfecta y en dos personas muy afortunados, en donde ambos eran perfectamente cumplidores. Bueno, venía la siguiente semana, el cliente, el que había comprado el camello, iba y le dejaban los 500 denarios. Venía la siguiente, perdón, los 100 denarios. Venía la siguiente semana y le dejaba otros 100 denarios. Y así la cuarta semana y la quinta semana. Pero ocurría que al llevarle la cuota, la cantidad de 100 denarios para la quinta semana, entonces, para hacer perfecta esta compra-venta, el que había sido dueño del camino le tenía que devolver el documento comprometedor, vamos a decirlo en nuestros tiempos, sería un pagaré. Tenía que devolverle el pagaré con una palabra escrita, que es la palabra que estamos pronunciando. Entonces le entregaba el documento, pero ponía con un sello, ponía la palabra tetelestai, que significa: esta operación de compra-venta ha sido consumada, no tenemos nada que exigirnos, no tenemos nada que reclamarnos, y aquí está, buen hombre, te devuelvo tu pagaré porque cumpliste totalmente los pagos que acordamos y te lo devuelvo
con el letrero, con la leyenda que dice Tetelestai, consumado es. Muy bien. En el ambiente mercantil. Pero ¿cómo ven ustedes que también existía en el ambiente judicial? ¿Cómo se usaba la palabra Tetelestai en el ambiente de los abogados, de la ley, de la justicia, del juez, de los acusados, de los abogados defensores, de los fiscalistas? ¿Cómo se usaba todo este asunto de la palabra Tetelestai? Bueno, cuando un hombre era condenado a pagar con la prisión la culpa de su delito, este hombre podía ser metido a la cárcel. Vamos a imaginarnos de un hombre que cometió, pues no con las agravantes de la ley, sino a lo mejor por descuido, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, cometió el delito de homicidio. De todos modos, la ley romana decía lo siguiente: comete el delito de homicidio el hombre que priva de la vida a otro, y será sancionado con una pena de 20 a 50 años de cárcel, dependiendo las características del delito. Bueno, entonces, en nuestro ejemplo que estamos citando, vamos a suponer que a este hombre le dieron 20 años de cárcel. Ya queda recluido en una mazmorra totalmente profunda, sin ninguna luz, si acaso le llevaban algo de agua o algo de alimentos, pero allá estaba totalmente recluido este hombre que había cometido el asesinato. Pero él sí llevaba bien la cuenta de todos los años que iban transcurriendo. Y entonces transcurrían 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y por fin, ¿no? No crean ustedes que allá la ley era muy expedita y todo eso, y que exactamente a los 20 años ya venía el juez liberador y lo sacaban de la cárcel. No, este hombre desde la cárcel le gritaba a su carcelero: oye, hoy precisamente estoy cumpliendo 20 años, ve a decir allá ante los magistrados que yo ya cumplí mi condena. Bueno, y después de insistir, porque también no crean que al primer día ya sabía, ¿no? Después de insistir, entonces por fin ya venían los documentos en los cuales se hacía constar que este hombre ya había pagado su condena, ya no debía nada. ¿Y saben ustedes qué palabra aparecía en el encabezado de un certificado, de un documento que le entregaban a él, en donde constaba que era libre totalmente porque había estado 20 años prisionero cumpliendo la condena por el homicidio que había realizado? Entonces este hombre recibía un papel que en el encabezado decía Tetelestai, que significa deuda pagada. Bueno, ya llevamos 2 significados, hermanos, pero quiero decirles los que son, ¿no? Los que yo tengo. Miren ustedes, también lo tenemos desde el punto de vista laboral. Un siervo con su amo. Supongan ustedes que el siervo le decía a su amo esa mañana, le decía: oye, ¿qué nombre les gusta a ustedes para el siervo de este amo? ¿Qué le ponemos? Ay, José. Mira, José, vas a ir a donde está la cosecha de la siga que están levantando, y tú te vas a traer por tu cuenta 10 ramos grandes de espigas de trigo. Tú te vas a traer 10 montones, porque quiero que los lleve yo para el templo, para las primicias. Entonces, tú tienes de aquí hasta en la tarde, hasta las 5 de la tarde, tienes el tiempo suficiente para ir hasta el campo y tú traerte en tu espalda o como puedas, traerte 10 racimos grandes, 10 montones de espigas de trigo. Así que te lo encargo, es tu tarea para este día. El siervo rápidamente se apresuraba. Durante la mañana, pues hasta así el recorrido corriendo, ¿no?
estaba fresquecito, estaba fuerte, estaba entero en la mañana, iba corriendo y a trote traía el manojote de espigas de trigo, ya bien amarrado, bien sujeto, toda la cosa, y lo ponía en el patio que su amo le había indicado. Y así durante el día traía 1, 2, 3, 5, 7, ya como a las 4 de la tarde traía el número 8, ya se notaba cansado el hombre, pero aún así todavía trotando se iba y ya regresaba caminando. Total que antes de las 6 de la tarde ya tenía los 10 manojos, los 10 racimos grandotes, los 10 montones de espigas de trigo. Quería ya descansar, quería acostarse un ratito o tomar sus alimentos, e iba con su amo y le decía: amo, ¿qué tal está ahí? ¿Cómo? ¿Ya? Qué bueno. ¿Qué le quería decir? Que ya había consumado la tarea que le había encargado, que había terminado el servicio que le tocaba en ese día. Tetelestai, que significa consumado es. Entonces ya el patrón, el amo, le decía: bueno, vete a tu casa y a tu cuarto con tu mujer, tus hijos, puedes comer, ya por hoy estás libre de trabajo, ya cumpliste cabalmente, cumpliste perfectamente con lo que yo te encargué. Ya vi que quedaron muy bien acomodados los montones de espigas de trigo. Esto lo voy a llevar mañana como primicias a el templo. Muy bien, pues ahí estaba. Cuando un servicio era consumado, cuando el jornalero había trabajado durante la jornada su trabajo que le habían encargado, decía: tetelestai, he terminado, consumado es. Muy bien, seguimos, porque pues esto es muy interesante. Aparte, en el arte, miren ustedes, también entre el ambiente de los artistas, no me refiero a los cantantes de televisión, no, por favor, no me refiero a ellos, me refiero a artistas. Sí, a aquellos que con cincel en la mano, con martillito o con marro a veces, están haciendo una escultura, o aquellos que están haciendo obras grandiosas en los lienzos blancos y que van a quedar por muchísimos años para el gusto de la gente, las pinturas de esos hombres, de esos genios del arte. Me refiero a aquellas obras arquitectónicas de mármol, hermosamente realizadas, que hasta nuestros días hoy podemos contemplar en algunos países muy antiguos del mundo, tanto en Europa como en Asia y en África. Sí, a esos artistas me refiero, no a los cantantes de moda, mucho menos de la televisión. Los artistas, cuando ellos terminaban su obra, iban a la casa del amo, del patrón que les había encargado la obra, y les decía: la obra que me encargaste que hiciera, ya la terminé. Vamos a la casa para que te la muestre. Bueno, y esta bonita escultura que le había encargado se encontraba cubierta con un lienzo. Y entonces, teniendo al que había encargado la obra, teniéndolo enfrente de esa bonita escultura, pero que estaba cubierta con un lienzo, entonces el escultor levantaba el lienzo y decía: tetelestai, consumado es. Aquí está la obra que me diste que hiciera. Ya la terminé. Mírala bien, contémplala, por todos lados puedes verla. No hay nada en ella que a la luz del sol se pueda repetir, porque yo hice una obra sin cera, es decir, no le puse cera, porque había algunos escultores mañosos que a algunas imperfecciones les ponían cera y se confundía con el mármol, ¿no? Pero qué tal cuando esa escultura quedaba expuesta a la luz del sol, la cera se derretía y aparecía la imperfección. No era una obra
sincera. Pero este escultor de nuestra narración hizo una obra sincera y cuando quitó el lienzo dijo: todo está terminado, tetelestai. Finalmente, hermanos, finalmente, cuando un padre de familia había cometido un delito delante de Dios, cuyo pecado tenía que ser expiado, cuyo pecado tenía que ser perdonado por el sacrificio de un corderito o de una oveja, o si era muy pobre, con unas palomitas, entonces vamos a pensar que llevaba un corderito o una ovejita. La llevaba hasta el santuario y la presentaba al sacerdote. Y le decía al sacerdote: seguramente Dios conoce con toda verdad tus pecados. Si tú consideras que esta ovejita o este corderito están totalmente perfectos, nada más me tienes que dejar que yo la revise. Tú ya la observaste 4 días, viste que no tiene la pierna quebrada, viste que sus ojitos miran bien, viste que sus oídos oyen bien, oíste que puede balar con toda claridad, que no está enfermito por dentro, camina bien, puede correr bien, salta bien el corderito. Ya lo vi todo eso. Bueno, déjame revisar. Y entonces el sacerdote revisaba minuciosamente a este corderito. Y pues sí, en efecto, el corderito era sin mancha y sin contaminación. Y entonces el sacerdote le decía al oferente, al pecador al que había traído la ofrenda, le decía: tetelestai, esta obra está perfecta, esta obra está plena, entera y puede ser sacrificada. Y entonces ya se iban al altar del holocausto y el hombre pecador, él mismo ponía su cabeza en la ovejita o el corderito con su mano izquierda y con la mano derecha lo degollaba. Y así ofrecía la sangre que era derramada en el altar, la ofrecía hasta la presencia de Dios, porque la Escritura dice en el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todo esto en donde los eventos eran guiados para llegar al punto culminante de su consumación, era lo que el sacerdote decía: tetelestai, consumado es. Cualquiera de las cosas que vimos, hermanos, se aplica en mucho más perfectamente a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, Charles Spurgeon dijo lo siguiente: tetelestai es una gota de tinta. Fíjense bien, tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Repito, tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra tetelestai solo requiere una gotita de tinta para escribirla. Ajá, pero su significado de esta palabra, detrás de ella está todo un océano. No una gota, todo un océano. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cuánto tiempo nos llevaría a nosotros, seres imperfectos, el poder platicar con ustedes toda la obra que Jesucristo hizo? Todo lo que el Padre le encomendó, todo lo que el mismo Señor Jesucristo le puso en su corazón cuando en el libro de los Salmos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se imaginan ustedes todo el significado? Sí, tetelestai lo escribimos con una sola gotita de tinta: consumado es. Pero detrás de esa gota está todo un océano de significado por toda la obra que Jesucristo culminó, perfeccionó. Jesucristo llevó todos los eventos los llevó, jalándolos uno por uno, que no falte.
Y ustedes van a encontrar, sobre todo en el Evangelio de Mateo, siempre una frase clave. El Evangelio de Mateo se caracteriza por la frase siguiente: esto ocurrió para que se cumpliese. Ustedes leanlo, no menos de 10 veces en el Evangelio van a encontrar ustedes para que se cumpliese. Esto lo dijo para que se cumpliese. Esto sucedió para que se cumpliese. Esto lo hizo para que se cumpliese. El nacimiento de Jesucristo fue para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. La muerte de los niños por el mandato de Herodes, que los mandó a matar a niños menores de 10 años, esto ocurrió para que se cumpliese. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los niños que nacieron más o menos en los días en que nació Jesús fueron matados. Jesucristo, porque el ángel le dijo a José: llévate al niño para Egipto porque lo quieren matar. Hermanos, eso ustedes léanlo en el Evangelio de Mateo, para que se cumpliese. Bueno, así Jesucristo fue jalando, fue cumpliendo, fue haciendo cada uno de los eventos que iban concurriendo para llegar al punto culminante en donde Él se encontraría en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos en el madero, con las manos clavadas en el madero y con los pies clavados en el madero, cuando Él vio con esa visión clara, maravillosa, con esa visión transparente, sublime y poderosa, ve hacia atrás, desde el origen de la palabra de Dios, ve cómo todo lo que está escrito acerca de Él se ha cumplido, y entonces todavía por últimas, no es cierto que ya leímos, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Claro, porque había textos en la escritura, en el libro de los Salmos, que decían que el Señor iba a decir que tenía sed. Y ahorita precisamente el Señor está hablando las palabras: consumado es. Tetelestai. Muchos han dicho que Dios el Padre encargó a Jesucristo 2 obras. Otros han dicho que es una sola obra vista en 2 partes. Hermanos, quiero estarlos confundiendo a ustedes con esto. El Señor fue enviado a hacer la voluntad de Dios. Eso es. Porque en el libro estaba escrito de lo que Jesucristo iba a hacer al venir a esta tierra. Y claro, él debía de tener dispuesto el 100% cabalmente, con toda perfección, el inclinar su voluntad a hacer la voluntad de Dios, porque de lo contrario, él no hubiera venido. Él si hubiera dicho al Padre: no, Señor, busca otra alternativa, busca otra posibilidad para que el hombre sea salvo, o sigamos con los sacrificios y los que pues por ahí logren cumplir con el mandato de las leyes, pues ellos que se salven, y si no, ya, Señor. Pero no. En los tiempos de la eternidad, en el consejo eterno del Trino Dios, tanto le plugo al Padre como al Espíritu Santo y como al Hijo hacer toda esta obra salvífica, este plan de salvación, como está escrito en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los Nebim, en los Ketubim, o sea, la ley, los profetas y los escritos santos, los otros escritos, que en conjunto se conoce como Tanaj, que es la Biblia hebrea de los judíos. Todo lo que ahí está escrita fue cabalmente cumplida por Jesucristo. Entonces, Dios le encargó a Jesucristo que, sometiendo su voluntad, la voluntad del Hijo, a la voluntad del Padre, hiciera aquello para lo cual Dios lo había enviado. Por eso en el Evangelio según San Juan, Jesucristo dice con toda autoridad, como Él ya cumplió todo lo que el Padre le mandó, entonces Jesucristo le dice a los discípulos: como el Padre me envió, así también yo os envío. Y hermanos, nosotros
somos siervos de Dios, vamos a trabajar por el Señor, por la obra de Dios, para que el evangelio de la gracia de Dios sea conocida más y más por muchas personas. Pero cada uno en la vida en que Dios le ha dado y que le ha encomendado cada una de las cosas que debe de hacer, lo que tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y con la palabra transformadora, el poder de la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es ir trayendo con nosotros, llevando todos los eventos que han de concurrir en la culminación, eventos que han de darle culminación a la obra que Dios nos encarga a nosotros. Pero en el caso de Jesucristo, hermanos, Él nos dejó escrito, nos dejó en su palabra, en los evangelios, nos dejó de qué manera Él iba jalando todos y cada uno de los eventos. Esto a mí me gusta mucho lo que significa para nosotros, hermanos. Pero ya dijimos lo que nuestro hermano Charles Spurgeon dijo en alguna ocasión. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si leemos un poquito de lo que es la obra que el Señor Jesucristo vino jalando para sí, vino llevando para sí, lo que nuestro Señor estuvo realizando durante su vida para toda esa serie de eventos en los cuales ya estaban escritos en la profecía, en los salmos, en la ley, que estaban escritos acerca de él, que debían de cumplirse. Entonces nuestro Señor los trajo conduciendo los eventos al punto culminante señalado de la perfección de la obra realizada, en donde él podía decir: consumado es. Vamos a leer la palabra de Dios. Miren ustedes, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 4. Vamos a leer varias cosas, hermanos, aquí en este pasaje. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando con su Padre: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra. Consumado es. He acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, Señor, pero es que todavía no estás en la cruz del Calvario. Estás ahora con tus discípulos orando y estás diciendo estas cosas muy hermosas, pero aún faltan más bien algunas horas para que llegue tu posición en la cruz del Calvario. Y tú ya estás diciendo que has acabado la obra que Dios te dio para que hicieses. Repetimos. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, la palabra tetelestai en griego es una derivación de la palabra teleos, que significa finalizar, que significa un acabado perfecto, una culminación, algo que se ha terminado a entera satisfacción de todos. Teleos. Pero también, a su vez, teleos es derivada de una raíz griega, de una palabra que es telos, que significa fin, significa perfecto. Es decir, perfecto no en el sentido de impecabilidad, sino en el sentido de que todo está hecho y acomodado y puesto tal y como Dios lo diseñó, tal y como Dios lo tuvo en su mente y en su corazón y en su voluntad. Así, tal y como Dios lo estableció, telos, y después la palabra que ya conocemos, tetelestai, es lo que significa que algo ha tenido un fin
perfecto con cada cosa en su lugar. Como por ejemplo cuando se imprime un libro, que se revisa, que todo está bien hechecito, que tiene todas las páginas que están en el manuscrito original, que está perfectamente encuadernado, que está perfectamente en sus pastas, en sus portadas, que está muy bien hecho. Decimos, este libro está perfecto, es decir, lo hicieron sin ningún error, sin ninguna variante, sin ningún mal, está perfectamente terminado. Se utiliza para este calificativo de esta obra terminada, se utiliza la palabra telos, o teleo, que también es una variante. Entonces, la palabra telos pues significa finalizar, pero de una manera impecable, sin error, totalmente terminado. Bueno, aquí en esta parte de la obra de Jesucristo está diciendo eso. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado, telos, la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. ¿Qué cosa hizo Jesús para glorificar a su Padre que tú y yo también debemos hacer? ¿Qué hizo Jesús para poder decir a su Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese? Y que tú y yo, hermano, antes de que el Señor nos llame para llamarnos a su presencia, para apartar de este cuerpo el espíritu que él formó dentro de nosotros, antes de que llegue ese día cuando el Señor nos llame a su presencia y que le digamos, Señor, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. O sea, telos, terminado, ya no quedó nada por hacer. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo que nosotros también podemos hacer? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, no solamente les enseñé, no solamente los instruí, no solamente los capacité, no solamente les mostré un método para predicar la palabra de Dios utilizando la figura de las parábolas, utilizando los objetos, las cosas de la naturaleza, como el trigo, como la tierra, como el campo, como la función de un hombre que sale a sembrar. No solamente hice todo eso, sino que además ellos han guardado tu palabra, es decir, la han creído. Hermanos, tú y yo, cuando predicamos la palabra de Dios, o cuando le enseñamos a los niños la palabra de Dios, o a los jóvenes, o a los adultos, o a los ancianos, nos cercioramos, hermanos, de que han guardado la palabra. Creo que no, ¿verdad? Pero así que somos como el sembrador, ¿no? Ahí va la semilla. A ver, si cae en corazón que produce frutos, qué bueno. Pero si cae en la piedra, pues ya ni modo. Si cae junto al camino, pues qué, ya qué. Si cae entre espinos, pues así tienen su alma las personas. No, hermanos, la palabra de Dios, tenemos la promesa fiel de nuestro Señor, que no vuelve a él vacía. Sí, pero eso no quiere decir que voy a dormir en mi hamaca, que voy a cruzarme de brazos. Señor, cumple tu promesa, ¿no? Tú dices que no va a volver a ti vacía, pues que no vuelva vacía. No, hermanos, lo dice el Señor por nosotros, porque quiere que nosotros enseñemos la palabra de Dios provechosamente. Dice, ellos recibieron la palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Porque las palabras que tú me diste a mí son las que yo les he dado. Hermanos, las palabras que tú tienes que hablarle a los hijos de Dios, a tus ovejas, a tus discípulos, a las personas que tú les enseñas, la palabra que tú tienes que dar no es aquella que tú leas en los libros, no es aquella que tú vayas a consultar la ciencia, la tecnología, lo que está de moda, el posmodernismo. No es aquello, hermano, que en donde las palabras salen hasta con dificultad, porque son palabras de alto nivel intelectual. No, hermanos, nosotros, el mensaje de Dios tiene que ser sencillo,
sencillo. Y lo que tenemos que darle es lo que Dios nos ha dado. Ahora, yo sí estoy convencido, hermanos, estoy persuadido que hay siervos de Dios a los cuales Dios les da un mensaje muy, muy particular. Vean ustedes a César Vidal. César Vidal habla, creo, no menos de 8 idiomas. Y además de eso, conoce cultura, pero como nadie. Yo no había oído de ninguna persona o escuchado a alguna persona que hablara como este varón de Dios, César Vidal. Con decirles, hermanos, que cuando tuvo que huir de España y se fue a Estados Unidos para pedir el derecho a poder vivir en Estados Unidos, le dieron una visa que es una característica muy especial, porque reúne el perfil de un hombre con talentos especiales. Así, de esa manera, tiene la visa César Vidal, esta visa que le da derecho a estar en Estados Unidos y vivir allá y tener lo que él quiera en Estados Unidos, cualquier terreno, cualquier casa. ¿Por qué? Porque tiene una visa por ser una persona con talentos especiales. Bueno, mis hermanos, sí, pero nosotros, los que caminamos un metro arriba del piso, ¿no? que somos gente de a pie, pues, nosotros vamos a hablar la palabra de Dios con sencillez. Dice el versículo 7, porque han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Y cómo las conocieron? Pues porque el Señor se los decía. ¿Qué ustedes creen que cuando yo hablo de mí mismo? No, lo que yo hablo son las palabras que Dios ha puesto en mí. Le dijo a sus discípulos, lo que el Padre me da es lo que yo les hablo, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren, hermanos, pues esa es la salvación. Ellos ya eran salvos, pero todo esto que lo creían, claro. Después el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para comprender todo lo que se decía de Jesucristo en el Antiguo Testamento, o sea, en la Biblia de ellos, la Tanaj, para que ellos la entendieran perfectamente y pudieran ya con la iluminación del Espíritu Santo entender todo lo que se decía en la Escritura acerca de Jesucristo. Hermanos, para último, ustedes lean todo el capítulo, ¿no? Dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, miren, volvemos a nuestro texto, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no solamente fue con sus seguidores, con los apóstoles, los discípulos, no, fue con mucha gente, hermanos, muchísima gente que creyó en el Señor Jesucristo, que en el día de su crucifixión no aparecieron, hermanos. ¿Qué nos importa preguntar eso, hermanos? ¿Para qué preguntamos? ¿Qué morbosidad hay en nosotros de pensar en que por qué miles de personas no se acercaron a la cruz? ¿Para qué? ¿Lo iban a defender acaso? ¿Lo iban a basar acaso? No, no, si el Señor Jesucristo en su propia voluntad había expresado, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es una ordenanza de mi Dios, de mi Padre. Entonces, esta es una manera de decir teleos, obra perfectamente terminada, obra culminada, en donde no le agregues nada, hermano, así déjalo. No le pongas palabras tuyas, no, o le pongas palabras del mundo, de la cultura mundana. No, ponle las palabras que están escritas aquí, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios manifestada a los hombres. Pero eso no es todo. Yo quiero ampliar el enfoque de ustedes para conocer esa obra que Jesucristo hizo. Y vamos ahora al capítulo 4 también del mismo Evangelio. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer, hermanos, estos versículos muy bonitos, del versículo 31 al 34. Juan capítulo 4,
del versículo 31, me asomé para ver la hora. Juan capítulo 4, del versículo 31 al 34. Dice así. El pasaje es con la mujer samaritana, ¿recuerdan? El Señor Jesús tenía sed, se sentó junto al pozo de Jacob, allá en Sicar, y cuando llegó una mujer a sacar agua, le dijo, dame de beber. Así, tenía sed, dame de beber. Bueno, ¿qué dice el versículo 31? Dice el versículo 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Repito, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces los discípulos, Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hermoso texto, hermanos. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hermanos, tú, hermano, lo sabes. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado tan hermosamente ocupados en las cosas de Dios, predicando en muchos poblados de nuestro país, en lugares en donde no nos podemos poner exigentes con la comida, hermano? No, cuando los hermanos nos invitan, gloria a Dios, cuando no se puede, hermanos, pero después de que has predicado la palabra de Dios, después de que estás pensando en que dentro de una hora vas a volver a predicar la palabra de Dios, hermanos, aunque no comamos, así nos pasa a los que predicamos la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque tenemos otra comida que muchas personas no conocen. ¿Y cuál es esa comida? Dice el versículo 34. Jesús le dijo a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Teleos, de donde después se deriva tetelestai. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, hemos estado diciendo consumado es. Hermanos, pero no vayamos a confundir la palabra consumar con consumir. Repito, consumar con consumir, porque etimológicamente o lingüísticamente no tienen nada que ver. Tetelestai es una, que significa consumado es, y consumir es otra palabra. Por ejemplo, hermanos, tú y yo somos grandes consumidores. Repito, somos grandes consumidores. Consumimos oxígeno del aire, consumimos agua porque nos deshidratamos, necesitamos calmar la sed, consumimos alimentos, consumimos frutas, verduras, carne, consumimos la energía de nuestro cuerpo. Somos grandes consumidores, pero no somos grandes consumadores. Yo lo digo por mí, hermanos, cuántas cosas inicié y no terminé. No pude decir consumado es, no pude decir tetelestai, porque las empecé y me quedé a mitad. Es lista, una lista de palabras, hermanos, de cosas que yo he intentado hacer y no las termino, me quedo quizá a 3/4, quizá al 95%, quizá al 99% de algo me quedo, pero no lo termino. No puedo decir tetelestai. Soy gran consumidor de cosas, de alimentos, de oxígeno, de aire, de energía eléctrica, pero no soy gran consumador de las obras que Dios quiere que haga. No las he consumado. Y hermanos, hasta un auto, un carro, es un consumidor de gasolina.
de llantas, de el poder y la energía de la batería, también la consume. Por eso necesita el propietario, el conductor, necesita frecuentemente estar revisando que no le falte algo a su carro, porque consume agua, consume aceites, consume líquidos, consume aire de las llantas, ya no digamos si se le ponchan, porque se le echan más a perder. Los autos son consumidores. Nosotros somos consumidores. Los aviones, ya ni se diga, consumen turbocina, ¿no? En lugar de gasolina, que son en grandes cantidades en el mero despegue, cuando están con toda su potencia en los motores elevándose. Imagínense cargando toneladas y toneladas para que se eleven por los aires. Bueno, todas las cosas, todos los seres en el mundo somos grandes consumidores, pero no somos grandes consumadores. Dios quiera que tú tengas ese don, hermano, esa aplicación, esa responsabilidad de que lo que inicias lo terminas. Y no, hasta que lo terminas, no estás en paz contigo mismo. Bueno, hermano, así hay gente, gracias a Dios por ello, ¿no? Pero nuestro Señor era un gran consumador. Pero no le importaba consumir alimentos, hermano. Los discípulos dijeron, ¿le habrá traído alguien de comer? Seguramente así tomó el agua que finalmente la mujer samaritana le ofreció, o le dio más bien, me imagino yo, le dio agua, pero o él tomó directamente de la vasija de la mujer, porque se acuerdan ustedes que uno de los pretextos que le puso la mujer para no dar el agua, no tienes con qué sacarla, es decir, no traes tu vasito, no traes tu jarrita, tu ollita, ¿en dónde quieres que yo te la sirva? Si no traes, ¿en dónde vas a tomarla? Si ustedes, los judíos, no se llevan con otros los samaritanos, ¿cómo me pides a mí agua de ver si soy mujer samaritana? ¿Cómo te voy a prestar mi vasija para que te la empines y pongas tu boca ahí? No. Si trajeras en dónde, pues te doy de lo mío, pero no traes. Bueno, pero el Señor le dijo a los discípulos, mi comida, lo que ustedes me ofrecen a mí, es para consumir. La comida que Dios me ofrece a mí es para consumar. Y Dios era un grande, Jesucristo es un gran consumador de toda la voluntad de Dios en su vida. El alimento pasaba a segundo término, hermanos. El alimento era secundario. Ya terminamos, hermanos. Pero yo quiero que pensemos ahora un poquito en las palabras de Jesucristo. Consumado es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, condujo todos los eventos de su vida, cumpliendo la voluntad de Dios y la Sagrada Escritura, condujo todos los eventos al punto culminante señalado en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, con sus manos clavadas, con sus pies horadados por aquellos clavos que salían traspasando el cuerpo de él, sus manos y sus pies, traspasando el madero, y también los soldados romanos con la punta que todavía sobró, cruzando cuerpo y cruzando madera, con esa punta todavía la machacaron, la remacharon para que estuviera bien clavado Jesucristo en la cruz. Él, todo lo que hizo, todos los eventos, todos los acontecimientos, es la conducción perfecta y santa, es la conducción recta y pura de todos los acontecimientos en la vida de Jesucristo, conducidos
en un camino de perfección para llegar a la cruz del Calvario, al momento en el cual Jesucristo pudiera decir, consumado es. Hermano, tú no quieras, hermano, como muchos del mundo, agregar a la obra de la salvación de Jesucristo alguna obra tuya para ponerle la cereza al pastel. No, hermano, para nada, para nada. La obra de Jesucristo es lo más hermoso, lo más sublime. Él subió al cielo en espíritu el mismo viernes y le dijo a su padre, Padre, Él está ahí, consumado es. Y el padre, sí, mi hijo, le dio un abrazo eterno de reconocimiento y darle el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, así de los que están en el cielo como los que están en la tierra, y vámonos más para el fondo, y los que están debajo de la tierra, que también doblen sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees esto, hermanos, eres hijo de Dios. Pero si tú no crees esto en tu corazón, yo te pido esta tarde, en el nombre de Jesucristo, le ruego a Dios que ilumine tu pensamiento. Tú dile al Señor, Señor, ilumina mi pensamiento, dame entendimiento para comprender estas palabras. Las creo, Señor, las creo porque tu Espíritu Santo, con la benignidad de Dios, me guía al arrepentimiento, y ahora me arrepiento de todos mis pecados y los confieso delante de ti. Y, oh Señor, te ruego que me perdones mis pecados, que entres a mi corazón, que lo limpies de toda basura, que lo limpies con tu sangre preciosa, que me hagas una nueva criatura, y yo quiero servirte y ser tu hijo y siempre hacer tu voluntad, Señor. Dame poder para alejarme de las tentaciones. Rompe tú, Señor, el yugo de mi esclavitud del pecado, las cadenas que me oprimen al pecado, rómpelas todas y te recibo como Salvador. Entra a mi vida en el nombre de tuyo, mi Señor Jesucristo, y a ti, Padre Celestial. Ahora puedo llamarte así, Padre, y te ruego que aceptes la gratitud de mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.